Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con un tema fabuloso, un tema impactante, un tema que es valioso, tanto para la investigación científica como para entender qué es lo que está pasando en dos regiones importantes de nuestro territorio nacional, el Magdalena Medio y también la región de la Orinoquía. Resulta que el Instituto Humboldt, en cooperación, en conjunto con Ecopetrol, realizaron un monitoreo de especies con cámaras trampa, cámaras ocultas, estos elementos que se han convertido en herramienta esencial para determinar cómo está la condición de salud de diferentes especies en los diferentes ecosistemas que tenemos en Colombia. Saludamos a Angélica Díaz. Angélica es investigadora líder de este proyecto del Instituto Humboldt y de Ecopetrol. Hola Angélica, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Buenos días, ¿cómo están? Pues estamos muy bien y estamos muy agradecidos porque nos compartas estos minutos para poder dimensionar, entender, comprender el resultado que deja esta investigación que contó Angélica con 600 cámaras ubicadas en estas dos regiones, en el Magdalena Medio y la Orinoquía. Sí, señor. Ubicamos 600 cámaras, todo un reto en número de ojos disponibles en las áreas naturales del Magdalena Medio y de la Orinoquía. Pero una cantidad de ojos increíbles. Creo que pocas veces, Angélica, se cuenta con tal número de cámaras trampa y asumo que para ubicarlas previamente se hizo como un mapeo, un rastreo de posibles rutas donde usualmente caminan diferentes especies. ¿Fue así? ¿Cómo fue el trabajo previo a la ubicación de las 600 cámaras? Sí, el primer reto fue enfrentarnos a áreas que también son muy extensas y el decidir desde un mapa dónde instalarlas. Para eso nos centramos en las áreas que conocíamos dentro del Magdalena Medio y la Orinoquía y el conocimiento de organizaciones locales que nos colaboraron en la instalación de las cámaras, cámaras trampa en campo. Como teníamos este reto de un número de cámaras muy grande, necesitábamos ayuda y qué mejor que buscar estos aliados locales. Claro, desde los labriegos, campesinos, investigadores locales, o sea que una participación amplísima, unas voces multidisciplinarias allí. Sí, por supuesto, la instalación de las cámaras respondía a predios privados, entonces se tuvo que hacer el acercamiento desde estas organizaciones locales a cada uno de estos predios privados y personas que habitan en cada uno de ellos para explicarles el proceso, el por qué se hacía la instalación de estas cámaras y permitir obtener los permisos para hacer la instalación allí. Y la respuesta fue positiva, algunos con cara, ¿y ese aparato qué es? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo fue eso humano, pues, de ciencia aplicada al día a día de una persona que tiene su predio en el Magdalena Medio o en la Orinoquía? ¿Cómo fue ese contacto? Sí, el primer contacto es de sorpresa. Muchas de las personas no conocen las cámaras trampa y ese primer acercamiento es muy bonito porque es explicar cómo esas cámaras terminan siendo estos ojos en esas áreas naturales en el tiempo en el que nosotros no estamos allí. Si bien nosotros buscamos rastros de mamíferos principalmente para ubicar las cámaras, pues al final ellas son las que se quedan trabajando en el campo mientras nosotros no están y lo que facilita que la fauna cruce enfrente de ellas y podamos tener esos registros hermosos que tuvimos en el campo. Eso es cierto. Pero bueno, para ilustración de todos los oyentes en Caracol Radio, Angélica, ¿qué es una cámara trampa? ¿Cómo funciona? ¿Qué autonomía tiene la batería? ¿Cómo las ubican? ¿A qué altura? Y luego, ¿cómo es el proceso de recolección de información? Estas cámaras trampa funcionan como una cámara normal, una cámara fotográfica o la cámara que tenemos en el celular, con la diferencia que no requieren de una presencia humana para activar el obturador de la cámara, hacer el clic para tomar la fotografía. En cambio, tienen un sensor que se activa con el movimiento al paso de un animal. Esta cámara enciende su botón de obturación de fotografía y hace el registro fotográfico. Por supuesto se preguntarán, bueno, pero entonces tomaría fotos cada vez que una hoja se Se mueve cae. enfrente de ellos.
Y la respuesta es que estos sensores además son tan poderosos que hacen como un escaneo de la temperatura frente a la cámara y cuando detecta que se mueve algo con temperatura diferente, ella se activa. Entonces, Ok. nosotros sabemos que tenemos una temperatura de 37 grados cuando estamos muy bien de salud y si nosotros comprobamos cuál es la temperatura que tenemos en nuestro lugar, en Bogotá tendremos más o menos 18, 19 grados cuando estemos en un buen clima. Entonces tendremos, por ejemplo, un cambio de temperatura cuando pasamos frente a las cámaras. Claro. Y bueno, toda esa información va siendo captada. ¿Qué capacidad de fotos puede tener cada cámara trampa? ¿Cuántas imágenes puede captar? Pues las cámaras, hay diferentes modelos, hay Ujú. diferentes marcas, entonces varía muchísimo, pero de acuerdo a la capacidad de la memoria que se instale, hay memorias desde 8 gigas hasta 64 gigas, Ujú. podemos captar de acuerdo a la resolución más o menos fotos. Nosotros, de acuerdo a la programación que hicimos en estas cámaras, obteníamos en cada cámara hasta 8.000 fotografías en un lapso de tiempo de por lo menos un mes, que fue lo que se dejaron instaladas estas cámaras. Sin embargo, estas cámaras son muy autónomas y pueden resistir con unas buenas baterías alrededor de 6 meses en campo con monitoreo constante. Maravillosa herramienta, sin duda, para ustedes los investigadores, porque si decimos que fueron 600 cámaras, cada una de ellas alrededor de 8.000 fotos, esto en el rango de un mes, bueno, el trabajo comienza luego, a evaluar cada una de las memorias y cada una de las imágenes. Este es el gran reto porque Ujú. cada cámara pues, puede tener todas estas imágenes y si observamos el volumen de cámaras que usamos, 600 cámaras, pues se pueden imaginar el número de registros que tuvimos. En total obtuvimos más de 315.000 imágenes que nos tocó ver una a Increíble. una para definir cuáles eran las especies que estaban allá. Y la otra sorpresa es que de estas 315.000, por lo menos el 40% eran imágenes que no tenían registros de nada enfrente. Esto Ujú. sucede porque puede que el animal cruce muy rápido o pues otro tipo de cosa pasó al frente y Sí. no se obtuvo el animal. Un puma a toda carrera. Entonces, muy, muy rápido y de pronto ya no alcanzamos a registrarlo. No, excelente, excelente esta ilustración porque pues aporta elementos a todos los oyentes. Y hay que anotar que de estas 600 cámaras y más de 315.000 imágenes, lograron 20.000 registros de aves, de reptiles y mamíferos. Registros claros, ellos posan, son captados ahí como en la ingenuidad de su trasegar en medio de los bosques. ¿Cómo interpretar estas aves que aparecieron allí, los mamíferos, reptiles? Empiezan ustedes a verlos este es tal, corresponde a tal, este no hacía parte de esta zona. Comienza ahí un estudio increíble. Claro, empezamos a reducir el volumen de la información. Entonces, de pasar de esas 315.000 imágenes, ¿cuántas realmente aportaban a nuestra gran pregunta del monitoreo, que era cuál era el impacto de la intervención humana en la Ujú. presencia de mamíferos y aves, principalmente de hábitos terrestres? Entonces, partimos de esas 20.000 imágenes que ya eran físicamente fauna silvestre y encontramos un registro de 232 especies, que fue súper sorprendente el volumen de especies que logramos registrar. Y más sorprendente aún cuando identificamos que de ellas 173 especies eran aves y 54 mamíferos. Eso es un número de especies muy altos para un tiempo de muestreo tan corto. En realidad, cada cámara estuvo instalada por lo menos un mes o unas un poco tiempo más, pero en realidad, si lo vemos sobre la cantidad de los datos, es sorprendente, lo que demuestra las bondades, una vez más, del uso de este tipo de herramientas tecnológicas como las cámaras trampa. No, qué buen resultado. Y ojo, 14 nuevas especies que por lo menos no habían sido identificadas, 6 en la región del Magdalena Medio y 8 en el Casanare. Sí, más que nuevas especies, en realidad son nuevos registros Ok. de lo que se conocía con distribución en estas zonas. Ujú. Y es muy importante porque si bien el país ha venido haciendo un esfuerzo para la centralización de datos a través del CIP Colombia, donde se compilan todos los datos de presencia de especies del país, pues al final nos sigue faltando información porque no conocemos todo lo que hay en el país y ejercicios como este nos permiten aportar este conocimiento. Claro, no, por supuesto. Bueno, un inventario bien, bien interesante.
232 especies que se lograron registrar, ¿cierto? 232. 54 de mamíferos y en materia de reptiles, ¿cómo les fue? Nos fue bien, aunque Ujú. la metodología no está diseñada para los reptiles. Registramos 5 especies de reptiles. Que se Los colaron. reptiles, sí, al mantener esta temperatura Ujú, baja. relacionada con el ambiente, pues el número de registros sobre estas especies es bastante bajo. Claro, es más bajo, por supuesto. Estos resultados, a priori, a primera vista, Angélica, permiten identificar que en esa región del Magdalena Medio eh, está en condiciones adecuadas, la relación humano-especie o los conflictos que se presentan entre ellos ha disminuido. ¿Cómo la valorarías a priori? Pues en realidad sí es una valoración a priori porque la idea es ya después de surgir todo este proceso de Ujú. identificación, pasar a análisis mucho más robustos y tener una respuesta certera a esa pregunta que estás haciendo. Pero a priori podemos hablar sobre la identidad de las especies registradas en la zona y tenemos un registro bien importante que es una especie en peligro crítico de extinción, el mono cariblanco, y es una especie que fue registrada en las cámaras trampa. Entonces nos empieza a abrir unas preguntas sobre por qué esta especie fue registrada en una cámara que fue instalada al nivel del suelo prácticamente, unos 40 centímetros. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué los monos están bajando y no están en su hábito natural, que serían las zonas de dosel, donde buscan recursos para su alimentación? Nos abre un nuevo interrogante en ese aspecto. También tenemos registros de especies casi amenazadas como la nutria o el tigrillo que fueron registradas dentro de estas cámaras, lo cual también nos puede estar diciendo que en esos sitios hay una disponibilidad de recursos para estas especies. Y a pesar de que es una zona donde conocemos la intervención antrópica, pues aún hay pequeños resguardos naturales que permiten la presencia de estas especies. Claro, claro. Seguramente el mono, no sé, bajó por una fruta que se le cayó de la copa del árbol o la semilla, o porque ellos usualmente están arriba, ¿no? En las copas de los árboles, pero qué bueno que los hayan podido captar esta especie que en efecto tú lo anotas está en peligro de extinción. El tema de las nutrias también llama la atención y del tigrillo. Eso es un buen indicio, Angélica. Sí, sin embargo, también preocupa la ausencia de especies de mayor tamaño Ujú. y más vulnerables a la presión antrópica, porque lo que nos podría estar diciendo es que la intervención ya es tan alta que estas especies ya no están habitando estos territorios, por lo menos en los sectores donde se ubicaron las cámaras trampa. Correcto. Justo a eso voy. En el, llamémoslo, perímetro del Magdalena Medio, ¿en qué sectores, municipios o localidades se hizo la ubicación de cámaras trampa? En el Magdalena Medio ubicamos en el departamento de Santander y en Cesar particularmente en el municipio de San Martín. Ujú. Y en Santander hacia la zona de Barranca Bermeja y los municipios cercanos a este. Y en lo que tiene que ver con la Orinoquía. En la Orinoquía ya el muestra fue mucho más amplio, estuvimos en el Piedemonte Casanare, en el Ujú. Piedemonte Meta y en el área del río Tillabá al oriente del Meta también, en Puerto Gaitán. Puerto Gaitán, sí, eso es Puerto Gaitán. Ok, el balance, bueno, aquí me han pasado unos datitos previos. El contenido regional de Magdalena Medio, 93,8% de las especies de mamíferos reportadas en el Sistema de Información de Biodiversidad colombiano. 6 especies no se encontraban en ese listado potencial, como el que tú mencionabas, el mono cariblanco o maicero también, ¿no? Ujú, sí, también le llaman maicero Y en la algunas zarigüeya zonas. gris. Sí, también. Vea pues, ok, ese es un buen balance. Y en lo que tiene que ver de contenido regional Orinoquía, fueron registradas 33 especies de mamíferos, 8 que no habían sido registradas en esta literatura científica. Bueno, hay unos nombres que yo realmente no los conocía, Angélica. La marmosa de Robinson, ¿qué es? Eh, Sí, el nombre científico es Marmosa robinsoni. Es Ajá. una especie de la que no tenemos mucho conocimiento
y le dice Robinson justamente porque en su nombre científico es Robinson y en honor a este investigador. Ajá. En realidad, pues es uno de los registros que tenemos por corroborar. Ok. Parece en las fotografías que podría ser esta especie, pero dado su pequeño tamaño y pues la calidad de las fotos en las que fue registrado, no podríamos decir con certeza que sea esta especie. La incluimos dentro de los resultados porque justamente creemos que es una puerta para la investigación de esta especie y que requiere de otro tipo de metodologías para definir con toda precisión que sí sea ella y pues motivar a la investigación alrededor de la ecología de ella. Claro. Y el puercoespín arborícola, ese tampoco es como muy habitual vecino de la zona, pues posiblemente está presente allí. Sí, sí hay puercoespines con distribución en la zona. Lo Mm, interesante es que como también hay poca investigación sobre estas especies, se han venido identificando dentro de lo que conocíamos como una sola especie, varias especies. Y aquí lo que llamamos la atención sobre estas, no, estas especies de las que no teníamos registros puntuales en esas zonas, para que la investigación, los investigadores se acerquen a estas localidades y ujú. adelantar mejores investigaciones más puntuales sobre estas especies. Y también registraron un zorro gris o plateado. Sí, el zorro gris o plateado es un zorro que casi siempre se registra en las zonas más altas y relacionadas a la zona andina. Ujú. Aquí fue interesante que se registró en la zona del Piedemonte Casanare, en una de las zonas más bajas de las áreas de muestreo del proyecto. Y por eso resaltamos muchísimo esta especie. Ya. Y uno que es más grande, más alto que yo, el oso hormiguero gigante, llega a medir hasta 2 metros, ¿no? En el Piedemonte del Meta posó para una cámara trampa. Sí, y también lo registramos en el río Tillabá, Oh, qué una bien. especie que si bien es muy grande, está sometida a varias presiones, sobre todo relacionadas con atropellamientos. Ujú. Reciente información nos está dando indicios de esta presión sobre la especie y pues que afortunadamente aún la seguimos registrando en la Orinoquía colombiana. Qué bueno que esté todavía y ojo, haciendo un paréntesis, pasos de fauna en aquellas zonas donde hay usual presencia de estas especies para que los vehículos no las acaben y ¿por qué no? También una señalización y ya la conciencia del conductor andar pilo y respetar la vida de estas especies. Sigo con estas especies que me llamaron muchísimo la atención, Angélica, además del oso hormiguero gigante, y es, bueno, el cusumbo, creo, cusumbo, que lo llaman así, también lo lograron o hace parte del inventario de lo que fue captado en esta labor científica. Sí, también registramos cuzumbos en la zona del Piedemonte como Ujú. otra especie de interés. Igual siempre resaltamos, todas las especies cumplen una función importante para el equilibrio de los ecosistemas que habitan. Entonces, independiente de lo bonitas o carismáticas que nos Ujú. parezcan a nosotros, Cumplen una también función. es importante que estén allí. Como los osos palmeros o la danta, ¿están vulnerables en esta región? El oso palmero, por ejemplo, y la danta, que Ujú. no habíamos hablado de ella, la Sí. registramos en la zona del río Tillabá, se encuentran, son consideradas especies vulnerables de extinción y es una fortuna que aún podamos tener registros sobre Claro. ellas y muy, muy emocionante cuando vemos, además de los adultos, también crías de estas especies que nos indican que está sucediendo estados de reproducción y que pues la especie continúa a pesar pues de las áreas de transformación. Esa es una muy buena noticia, que algo bueno está pasando con ellos. Y yo creo que una de las conclusiones es que toda esta labor, Angélica, oyentes de Caracol Radio, esa labor donde por un lado Ecopetrol y el Instituto Humboldt se suman para realizar este monitoreo de especies en el Magdalena Medio y la Orinoquía, es que se constituye en un insumo para diseñar estrategias de conservación. Sí, justamente el siguiente paso es cómo usar todos estos Ujú. datos para que los tomadores de decisiones puedan tomar las mejores decisiones en conservación usando estos datos. ¿Dónde y cómo hacer sus inversiones de conservación para que sean más costo efectivas? Perfecto. Esa es una de las grandes conclusiones y era el objetivo justamente de esta conversación. Angélica Díaz, investigadora líder del proyecto, donde
hay una sinergia entre el Instituto Humboldt y Ecopetrol. El escenario, el Magdalena Medio y la Orinoquía. Más de 600 cámaras trampa. Más de 20.000 registros, muchísimos más, 315.000 imágenes, de ellas, pues bueno, 232 especies registradas, 173 aves y 54 de mamíferos. Angélica, de mi parte, mil gracias. Sé el grandísimo trabajo que están haciendo y lo que falta aún, y esta es una muy buena noticia para la conservación en Colombia. Gracias por invitarnos a divulgar esta información de interés para todos. Estás en Planeta Caracol.